amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los medios a quienes se encarguéis de transmitir vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir con el fin de que tengan el fruto necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atareadas por otro sentimiento que no es el del bien, abrirles sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vienen con malas intenciones. Rogamos especialmente a nuestro hermano Genaro de Rodríguez, nuestro guía espiritual, que nos asiste y vele sobre nosotros. Muy bien, entonces vamos a comenzar ahora con el libro La Luz del Porvenir. Mucho si fuera Sanfino de leerte en la página 43. Ya, ahorita, permíteme. Voy a molestar si me puede hacer el favor. Sería aquí en la página 43. Ya. Si me hace favor. Dice, capítulo 5, ¿qué es el dogma? El dogma es una base para sostener la razón de un ideal. Es una especie de brújula que marca el donativo de las inteligencias. Es la estrella polar de una escuela y no hay sola religión que pueda vanagloriarse ser dueña de un dogma único y exclusivo para regir el mundo. Hay tantos dogmas como ideales y si bien hay un dogma eterno e inmutable, ese no lo posee ninguna religión, porque ninguna ha practicado la ley del amor universal, porque todas han derramado torrentes de sangre para sostener sus ritos, y no es la violencia, no es el terror que ha de pacificar a los pueblos y ha de iluminar las conciencias. Es algo más moral y más humanitario, el trabajo del progreso. Pobres creencias son aquellas que para ejercer su imperio han de darles a las naciones el bautismo de las lágrimas. Los espíritus tienen su credo, tienen sus principios fundamentales, tienen sus bases fijas e indestructibles, porque ellos creen en la existencia de Dios, en la inmortalidad del alma, en la preexistencia de las reencarnaciones, en la pluralidad de mundos habitados. En el progreso indefinido, en la práctica del bien y el trabajo como medio de realizar, en las recompensas y expiaciones futuras, en la razón de los actos voluntarios, en la rehabilitación y dicha final para todos, en el amor universal de los seres, en la comunicación con el mundo de los espíritus, probada por hechos que son la demostración física de la existencia del alma. ¿Creen que hacia Dios se debe ir por el amor y la ciencia? Los espíritus tienen fe racional, esperanza, resignación y caridad para todos. Tal es la síntesis del espiritismo. Ahora bien, ¿no pueden los espiritistas ser hombres morales y religiosos? Creemos que sí. Si los católicos dicen, fuera de la iglesia no hay salvación, los nacionalistas espiritistas decimos, fuera de la caridad y la ciencia no hay adelanto posible, no hay verdadero progreso, y el ser que no progresa es una pobre cosa, es un juguete de los siglos que las civilizaciones hacen rodar a su antojo. El espiritismo puede conceder a ningún ser la virtud de la infalibilidad, porque solo cree infalible a Dios. Ya que hablamos de dogmas y ritos, veamos lo que dice Kardec sobre la adoración externa en su filosofía. ¿Necesita la adoración de manifestaciones externas? La verdadera adoración reside en el corazón. Siempre que hagáis algo, pensad que el Señor os estará mirando. ¿La adoración externa es útil? Sí, cuando no es vano o simulacro. Siempre es útil dar buenos ejemplos, pero lo que solo lo hacen para afectación y amor propio, cuya conducta desmiente la piedad aparente, dan más bien mal ejemplo que bueno y causan más mal que el que creen. ¿Da preferencia a Dios a los que adoran de tal o cual manera? Dios prefiere a los que le adoran desde lo íntimo del corazón. Son sinceridad haciendo el bien y evitando el mal. Aquellos que creen que honrarles con ceremonias que no les hacen mejores para sus semejantes. Todos los hombres son hermanos e hijos de Dios. Así llama a todos los que siguen sus leyes, cualquiera que sea la forma con la que las expresen. El que solo tiene apariencias de piedad es un hipócrita, y aquel cuya adoración no pasa de ser afectada y está en contradicción en su conducta, da mal ejemplo. El que hace profesión de adorar a Cristo y es orgulloso, envidioso, celoso, duro, impacable para con nosotros
o ambiciosos de los bienes de este mundo, es religioso de boca y no de corazón. Dios, que todo lo ve, dirá: el que conoce la verdad es 100 veces más culpable del que hace que el salvaje ignorante del desierto, y será castigado con arreglo a este principio. Si al pasar un ciego tropieza con vosotros, le disculpáis, pero si un hombre que tiene completa vista, os quejaréis con razón. No preguntéis, pues, si existe una forma de oración más conveniente que otra, porque es lo mismo que preguntar si es más grato a Dios que se le adore antes en este que en aquel idioma. Vuelvo a deciros que solo por la puerta del corazón se elevan hasta él los cánticos. Dios bendice siempre a los que hacen el bien, y el mejor medio de honrarle es el de aliviar a los pobres y afligidos. Dios aprecia la sencillez en todo. El hombre que se apega a las exterioridades y no al espíritu es una inteligencia de mezquinas aspiraciones. Juzga, pues, si Dios ha de fijarse más en la forma que en el fondo. Los espiritistas no admitimos más culto realmente lógico que la plegaria íntima del espíritu, y para elevar esta oración no necesitamos postrarnos delante de un triste pecador como nosotros. Cuando el hombre se entrega a la meditación religiosa, cualquiera sea la posición de su cuerpo, su alma estará de rodillas, como dice Víctor Hugo. Creemos que el progreso es el vicario del Eterno en la tierra, y la caridad, la primogénita del representante de Dios. En la teoría espiritista, nada es inmoral ni pernicioso para los intereses sociales. Es un cristianismo purísimo, en el que se eleva a gran altura todo lo que se relaciona con la caridad. ¿Y sabéis esto a qué es debido? A que se ha escrito definiendo el espiritismo racional, a que ha habido algunos seres que no han temido en sus nombres rueden por las mesas del café, siendo objeto de las risas de los unos y de la burla despreciativa de los otros. Mas, ¿qué importa la mofa y la befa de las ignorantes cuando se consigue que hombres entendidos, que libres pensadores, mantenedores del progreso, honra de la nación española, confiesen espontáneamente su error y respeten el espiritismo en lo que vale? Lo que se necesita es trabajar. Gustamos en España de trabajar poco, poseemos notable facilidad de palabras, somos dados a la discusión y a la exhibición oratoria. Nuestra comprensión es fácil y viva, y nuestra reflexión escasa. Preferimos la síntesis brillante de los fatigosos análisis, y de aquí que gustemos más de hablar que de escribir y de escuchar a los oradores que de leer. ¿A cuántos y cuántos graves errores y peligros expone esta condición de nuestro carácter? No es por decirlo, pero el hecho es cierto, y es fuerza consignarlo, y tanto que es preciso consignarlo, porque esa es la rutina de nuestro país, nuestra impersonalidad, pero los defectos capitales son los que se deben combatir, no dejarse dominar por ellos, y por la regla general: querer es poder. Estamos convencidos que no tenemos más que una buena voluntad para propagar la idea salvadora que ha de proporcionarle al hombre resignación en las duras pruebas de la vida, y lógica esperanza para saludar con una sonrisa de gratitud a su indefinido porvenir. Pero hemos dicho, querer es poder, y siempre que ha llegado a nuestros oídos las calumnias de los impugnadores a la escuela espiritista, siempre hemos escrito aconsejando a nuestros detractores que lean las obras de Allan Kardec, que estudien la filosofía espiritista, que se sometan a un detenido examen y análisis sus razonados argumentos, y que no critiquen lo que no comprenden. ¡Qué anomalía! El hombre tiene el infinito por patrimonio, y las instrucciones humanas le han negado hasta lo más íntimo, lo más sagrado, lo más espiritual, lo que constituye la grandeza suprema de su ser, la libertad divina de pensar, el derecho de adorar a Dios en el valle o en el monte, en la humildad, ermita o en la artística y grandiosa cátedra. Todo esto le ha sido negado, y las multitudes encadenadas por el poder teocrático han sido las siervas de la ignorancia. Muchas almas inteligentes han comprendido el abuso. Se han quejado en silencio, pero su queja ahogada por el temor no ha producido ningún buen resultado, y las leyes anormales han seguido rigiendo la perezosa humanidad. La injusticia desaparecerá si el que tiene conocimiento de ellas se quejase tanto como el que sufre. Mas hay que en este oscuro planeta los hombres ignorantes no han encontrado bastante pesada la carga de sus cadenas, y los más entendidos que con su inteligencia
Su inteligente mirada han visto a las masas populares agobiadas bajo el peso de un estúpido fanatismo. Han dejado correr el tiempo esperando que la casualidad les aligere de su carga y por la pasiva obediencia de unos y la indiferencia colocada de otros, el poder teocrático fue engrandeciendo sus dominios y llegó a ser un día soberano del mundo civilizado. Pero como los hombres nos han nacido para ser esclavos, la fuerza de las cosas, el poder de las circunstancias y la corriente nunca paralizada de los acontecimientos han producido crisis nerviosas a las sociedades y sacudimientos convulsivos han transformado a los pueblos. Mas en medio de las luchas fratricidas no han faltado los apostolados del progreso que han dicho a las humanidades: despertad, daos cuenta de que vivís, aprended a pensar por vosotros mismos, educad vuestras inteligencias con vuestro propio raciocinio. No saciéis vuestra sed religiosa con el agua estancada de la fe ciega. Buscad otro manantial más purificado, acudid a la fuente del monte de las calaveras. Aprended a tener sed de infinito, que el moderno redentor del progreso vino a la tierra para calmar la sed de la justicia que fatigaba y atribulaba a la humanidad. Esto dijeron últimamente los apóstoles del crucificado, mas ay, que su predicación no fue escuchada, los abusos siguieron, vinieron las guerras religiosas y los espíritus rectos se preguntaban: ¿será posible que la religión arme el brazo del hombre contra el hombre, del hermano contra el hermano, de un pueblo contra otro pueblo? ¿Puede el sentimiento de caridad compadecerse con el derramamiento de sangre? Es que ni siquiera concebible que Dios se agrade que su nombre sea invocado en lo más recio de la pelea, cuando la rabia hierve en las entrañas de los inhumanos combatientes. ¿Será la guerra otra cosa que fratricidio organizado? ¿No mandó Jesús a Pedro que envainase la homicida espada? ¿Habrá religión donde no hay paz? Reconocer que el progreso se enseñorea del mundo y se declara pontífice del universo. Sí, en preferir esta o aquella iglesia, que el progreso no tiene más iglesia que el infinito, pero como es genio de los siglos, ese redentor de todos los tiempos, llamado progreso, deja a los hombres que siga cada cual el culto apropiado a su adelanto y a su razón, y lo que únicamente exige al hombre es amor y verdad, porque en estos dos grandes elementos se puede realizar algún día la unión de los pueblos, y la gran familia humana podrá elevar en la basílica de la creación el aleluya y el hosana universal. Aquí vamos a hacer una pausa. Perfecto. Sí. Gracias. ¿Algún comentario que deseen? Bienvenida, Magdita, también. Ahorita estamos en el libro La Luz del Porvenir y estamos leyendo de la página, estamos en el capítulo 5 de ¿Qué es el dogma? De la página 43 y estamos casi terminando la página 46. Allá del lado de ustedes, ¿desean hacer algún comentario de lo leído hasta el momento? Sí, yo voy a hacer un comentario. Aquí, digamos, nos comentaba en una parte donde se mencionaba la injusticia. Y se mencionaba que la injusticia desaparecerá cuando ponga de su parte el que tiene el conocimiento. O sea, digamos, quien está más ilustrado. No precisamente quien está sufriendo, que puede ser que no tenga tanto conocimiento. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en los religiosos. Digamos, los religiosos que tienen bastante conocimiento y que saben de las injusticias, pero en varias oportunidades están viendo solamente su conveniencia. Y solamente eso quería comentar. Gracias, Pegucho. Yo quería comentar, solo ahí dice que como los católicos nos critican, pero yo siento que todos nos criticamos sin saber. Por eso dice que hay que leer para aprender antes de hablar, antes de criticar. Solamente. Muchas gracias. Sí, efectivamente, acabar como ustedes están comentando. Generalmente en la humanidad así somos. Así. Nosotros queremos tener la razón y no nos gusta cuando alguien nos dice que estamos equivocados. No nos parece, va en contra, ya hacemos un gesto con el rostro, con el cuerpo,
porque no nos gusta que están contrariando lo que nosotros decimos o lo que nosotros estamos pensando o lo que estamos haciendo. Eso ya es por la propia naturaleza del ser humano, por lo menos de la mayoría, tal vez no de todos, pero sí la gran mayoría. Y la gran mayoría de nosotros pensamos que estamos en lo correcto, ¿verdad? Y que la religión de nosotros, en la que estemos, es la verdadera, es la religión correcta. Y pensamos que cualquier otra persona que no piense como nosotros está equivocada y no va a ser salva, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando nosotros pensamos de esa manera? Como nos dice la lectura también, vamos a imponer la religión a los demás pueblos y va a ser no va a ser de una forma pacífica, sino va a ser a través de la fuerza. Veamos en la historia ejemplos en ese sentido que ha habido. Seguir tan lejos aquí en Guatemala, aquí nos impusieron la religión católica a través de la espada y los rifles. Y la religión que se tenía antes de que vinieran los españoles a Guatemala quedó prácticamente, mejor dicho, la combatieron incansablemente. Todo en nombre de Jesús, en nombre de la cruz. Y lamentablemente el ser humano es el que trata de imponer su opinión o hace valer su hegemonía hacia otro pueblo, hacia otro ser humano, históricamente, porque se considera que es el mejor. Veamos también el Imperio Romano. En el Imperio Romano también vemos que, por ejemplo, ellos consideraban que sus leyes eran las mejores en ese momento. Y efectivamente eran, ¿verdad? El desarrollo de la legislación en la época romana, de la arquitectura, de la ingeniería en su época también, que ellos también tomaron de los griegos. Todo eso a través de que fueron conquistando diferentes civilizaciones a las cuales les hacían llamar bárbaras. Entonces fue como fueron haciendo crecer la civilización a través de la espada, a través de los cañones, ¿verdad? Así es como lamentablemente en la historia de la humanidad y de las humanidades que hemos estado, se han impuesto esas ideas, ¿verdad? Veamos la Primera Guerra Mundial, ya no digamos también la Segunda Guerra Mundial, en la cual la imposición de ideas, e incluso también no solamente religiosas, sino de tipo político, ha venido a masacrar comunidades enteras. Ahora bien, nos dice también la literatura, lo que estamos leyendo, que tenemos que comprender que a nuestro Padre Celestial no le importa dónde lo estamos adorando. No le importa si lo estamos adorando desde un parque, desde una iglesia lujosa. A Dios no le importa desde dónde lo estamos adorando. Pero lo que le importa más es que lo adoremos a través de nuestros propios hechos. Bien nos dice que el que tiene más conocimiento es más responsable. Pero por otro lado nos dice también que tenemos que actuar, mejor dicho, con simpleza. Y prueba de eso, prueba de ello también fue la vida de nuestro Maestro Jesús de Nazaret, en una vida simple. Él no poseía tampoco más allá de lo que él iba llevando, sus sandalias y tal vez su hábito. Y todo lo demás se lo daban en los lugares a donde iba. Por supuesto que en la actualidad no pretendemos que vamos a vivir de esa manera. Es las maneras en las cuales nosotros tenemos que vivir nos los da el Evangelio. El Evangelio que él mismo, nuestro Maestro Jesús de Nazaret, nos dejó. Y realmente, como bien decían, se ha dicho a través de la historia, es difícil poder ponerlo en práctica todo el Evangelio en nuestras vidas. Y me recuerdo que en un momento, en la historia también, a Francisco de Asís, nuestro hermano, le hacían una pregunta que ¿por qué quería él vivir el Evangelio tal y como estaban las Escrituras? Que era muy duro vivirlo de esa manera, que tenía que suavizar las normas. Y él decía que no, que había que vivirlo porque así es como él estaba
normado por nuestro Maestro Jesús de Nazaret, y entonces Él iba a implementarlo de la mejor manera posible como Él lo entendiese. Y prueba de ello es que se creó la orden franciscana, que han tenido diferentes votos en cuanto a forma de vivir en la vida, ¿verdad? Y así han habido otros hermanos que han venido a ayudarnos a progresar en la humanidad. Y lo importante acá que vemos son los principios que tenemos que normar en nuestras vidas, esos principios que sin lugar a dudas nos tiene que servir de norte en nuestras propias vidas, en nuestra propia existencia. Algunas veces vamos a fracasar, pero otras veces vamos a lograr ganar nuestras propias batallas, porque la batalla no es en contra del prójimo, como muchas veces se cree. La batalla no es en contra del prójimo. La batalla es en contra de nuestro antiguo yo o nuestro presente yo, para lograr el día de mañana tener una mejor versión de nosotros mismos. Entonces, como bien dice en la literatura espírita, nos vamos a dar cuenta que nunca estuvimos luchando contra nadie. La batalla no era contra el prójimo, la batalla era contra nosotros mismos, contra nuestros defectos, contra nuestros vicios, que poco a poco vamos a ir eliminando. Solamente. ¿Algún otro comentario? Sí, un poco de lo que resalta lo que estábamos escuchando es de que, como dice, podemos engañarnos a nosotros, podemos engañar a los demás, pero no podemos engañar al Altísimo, porque Él sabe lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando, y obviamente Él por eso nos da la oportunidad de la reencarnación. Y a veces venimos y tenemos que aprender perdón. En otra reencarnación tal vez debemos de aprender paciencia, y en otra desapego, pero sobre todo lo que primero que hay que aprender es la caridad, porque esa es la que nos mueve, porque con esa nos evitaríamos ser envidiosos y egoístas para con el hermano, que es lo que vino a ratificar el Maestro Jesús de Nazaret. Solamente. Muchas gracias. Vamos a continuar entonces con la lectura. Muchas gracias. Seguimos el consejo de Jesús en lo que Él dijo a sus apóstoles en su célebre Sermón de la Montaña. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad, asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud macizo sobre el candelero y alumbra a todos los que están en su casa. Y nosotros creemos cumplir con nuestro deber diciéndoles a la multitud la verdad. El mismo derecho que tienen las religiones para levantar catedrales y publicar encíclicas, tienen los espiritistas para publicar libros y revistas que proponen la buena nueva. Por eso trabajamos, porque creemos que debemos trabajar, sin inquietarnos porque no vengan a nuestras filas gran número de adeptos o que nos miren con desdén. Lo que nosotros deseamos es que se comprenda y que se admita la ley de Cristo. No se escucha. No se escucha. El mismo derecho que tienen las religiones para levantar catedrales y publicar encíclicas, tienen los espiritistas para publicar libros y revistas que propaguen la buena nueva. Por eso trabajamos, porque creemos que debemos trabajar, sin inquietarnos porque no vengan a nuestras filas gran número de adeptos o que nos miren con desdén. Lo que nosotros deseamos es que se comprenda y que se admita la ley de Cristo, que es el amor universal. Lo que deseamos es que las humanidades tengan un sed de infinito y que esta sed no se sacie hasta que puedan entrever los mundos de luz. El espiritismo no viene a implantar una nueva religión, lo que viene a desarrollar es el racionalismo, es la verdad científica. Viene a santificar el trabajo, viene a divinizar el progreso, viene a demostrar la grandeza de Dios. No viene a ejercer presión sobre las conciencias, porque la presión es el absurdo, y el espiritismo racional lo rechaza en absoluto. Ejerzan los sacerdotes su ministerio mientras haya creyentes que los necesiten. Désele al hombre el alimento necesario para su cuerpo y para su alma, y edúquesele al mismo tiempo con tendencia al adelanto espiritual.
Esto último es lo que viene a hacer el espiritismo. Viene a educar el sentimiento del hombre. Viene a mostrar que la vida existe en el pasado, que la vida irradia en el porvenir, que la vida es eterna porque es la sabiduría de Dios. Por nuestra parte, creemos que la verdadera sabiduría no consiste en hablar mucho, aunque para ello se empiece un lenguaje florido. Solo es sabio el que se apoya en la verdad, y la verdad solo consiste en reconocer a Dios como causa y a la creación como efecto. Practicando el bien por el bien mismo está la verdadera religión, la única, la inmutable, la que santifica al hombre y le conduce a Dios. No es religioso el hombre porque se cubre con tales vestiduras, porque recite sus salmos y ejecute distintas ceremonias. Será un funcionario público, pero no será un verdadero cristiano si no arde en su corazón el fuego inextinguible de la santa y hermosa caridad. El verdadero cristiano es aquel que al ver un mendigo se queda meditabundo pensando cómo podrá arrancar de raíz el cáncer social del pauperismo, cómo podrá mejorar la suerte de las multitudes menesterosas, comenzando él por colocar la primera piedra, dándole al infeliz que le pide el logro de que puede disponer. Hemos caído todos los hombres de la tierra, y no una vez desgraciadamente, pero sufrimos las consecuencias de nuestra caída individual. Sufrimos por nuestra propia culpa. La caída del primer hombre es la alegoría de la debilidad del espíritu humano, que siempre se ha dejado dominar por las pasiones materiales. La tentación del paraíso es una fábrica religiosa, y la historia de la creación no pierde nada de su imponente grandeza, porque el bíblico paraíso desaparece del mapa universal. Quedan millones y millones de paraísos para los espíritus regenerados por la práctica de todas las virtudes, y están esas miriadas de mundos que apenas alcanza ver el más potente telescopio, y otros sistemas planetarios que adivina y presiente la razón natural. ¿Qué son las mayorías místicas inventadas por los hombres, comparada con la historia de la creación? ¿Qué es un paraíso con una sola pareja viviendo en la molicie de la ignorancia, comparado con el progreso indefinido del espíritu por medio del trabajo? Las fábulas de religiones positivas son la bruma de los pasados siglos, brumas que comienzan a ser el siglo actual y que desaparecen con el calor vivificante de la razón. Mas no se alarme la conciencia, no tema un cataclismo social con la desaparición de tantas religiones. No quedan los pueblos sin creencias, porque imperará entonces la verdadera religión. Habrá una sola religión, más grande, más pura, más sublime, que buscará a Dios en la naturaleza. Tendrá por tabernáculo la ciencia y se rendirá por culto por medio del amor universal. Indudablemente, aunque la sociedad entera se queja del continuo diciendo que estamos muy mal, nosotros miramos el pasado y vemos en lontananza aquellas edades de hierro en que la inteligencia humana vivía sufriendo la presión de una mordaza, y el pensamiento cargado de cadenas estaba mucho porque así lo exigía la escritura, siendo el hombre un autómata y nada más. Hoy, en cambio, el hombre puede decir libremente lo que piensa y lo que cree. Los derechos son iguales. Nadie puede insultar a otro sin faltar a un sagrado deber, pero todos podemos buscar a Dios por medio de la creencia que mejor armonice con nuestra razón. Y podemos hablar de nuestras tendencias religiosas sin temor alguno, porque al fin se ha comprendido que el exclusivismo religioso es un absurdo. Debemos ser así, un ideal absoluto, Dios y un culto obligatorio a la caridad. Y después siga cada cual su adelanto y los ritos que mejor le parezcan. Al principio se cree perfecto, pero el tiempo, inventor de todas las cosas, descubre lo que añadir o lo que quitar. Esto es muy cierto, y a todas las religiones y a todas las filosofías les falta el sello de la perfección, porque la sabiduría absoluta solo la posee Dios, pero el tiempo, que es el aliado de la verdad, es el que irá modelando la estatua de la fe religiosa. Es la que irá sembrando la semilla del progreso, para que el día de la recolección puedan los humanos presentarle al ser omnipotente abundantes espigas de amor universal. Se llamó revolución al principio de la rotación de los planetas y a las transiciones atmosféricas. La verdadera revolución empezó por la ciencia, y el regulador de las sociedades ha sido la revolución continua. No son únicamente revolucionarios los sediciosos que levantan barricadas, cubriendo con sangre el pavimento de las ciudades y dejando a los pueblos una herencia de lágrimas. Hay otra clase de revolucionarios que ha transformado el orden moral y físico del mundo, sin derramar una sola
una gota de sangre. Revolucionario fue el célebre naturalista prusiano Ehrenberg, que es el primero a quien se debe un verdadero estudio de los seres microscópicos y el que operó una gran revolución en la historia natural, encontrando sistemas de vida en el mundo infinitamente pequeño. Revolución inmensa verificaron Copérnico, Galileo, Newton, Kepler, Colón, Jacobo Brett, Franklin y miles de hombres que han prestado de las antiguas teorías y han abierto nuevos caminos al entendimiento del hombre. En ese sentido científico, religioso y filosófico, los espiritistas aceptamos el calificativo de revolucionarios, pero rechazamos rotundamente y con toda la energía de nuestra razón en la tendencia política y agitadora, porque para nosotros la fuerza bruta de las revoluciones sociales la creemos innecesaria, que por algo el hombre tiene el distintivo de su razón. Luchen las fieras porque no tienen otros medios de defensa, pero hablen, discutan y razonen los hombres que para eso saben pensar y tienen el don de la palabra para darle vida a su pensamiento y acción a su voluntad. Sobre la base del raciocinio se eleva la estatua de la Ilustración, y si nosotros nos consideran revolucionarios de las ideas, no necesariamente la fuerza de los gobiernos para sofocarla, y sí únicamente la fuerza de la razón. Nosotros no venimos a derrumbar monarquías ni a construir nuevos sistemas en orden gubernamental, porque siguiendo el sabio consejo de Cristo, damos a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Y únicamente los venimos a decir a los hombres que el alma vive eternamente, que su progreso es indefinido, que los mundos que pueblan el espacio les servirán de morada en sus encarnaciones sucesivas, que Dios es Dios y el progreso es su profeta. El espiritismo no es la anarquía, no es el orden, no es el monstruo que puede espantar a personas honestas, porque la religión comprendida en los mandamientos de la ley de Cristo es la que nos sirve de base, y el que ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo está en el camino de progresar, y por lo tanto el verdadero espiritista no puede ser un ente despreciable a la sociedad. Nosotros en el infinito es donde encontramos de relieve a Dios y el alma. ¿Qué fenómeno? Acá, Ok. sí, ¿algún comentario que deseen hacer, Paquita? Ay, Coca, como no tengo el libro, entonces no le sigo la corriente y es mucha información que no puedo, solo habla del espiritismo, de que cómo fue que cuál es el papel del espiritismo que ha venido, más que todo eso lo enfoqué, pero es mucha información. Gracias. Gracias, Marquita. ¿Algún otro comentario de parte de allá con ustedes del otro lado? Sí, en esta obra de Amalia Domingo Soler, ella le tocó un tiempo bastante fuerte de transición, pues, porque, como bien dice, religiones desaparecerán. No se escucha. Que como en esta obra de Amalia Domingo Soler, como ella dice, a ella le tocó un mundo, una época de transición muy fuerte, porque estaba la difusión del espiritismo como tal, abriendo la luz a muchos hermanos. Y para los intereses de varias religiones eso no les convenía. Y aparte, ella afirma que muchas religiones desaparecerán. Y de la fecha para acá, bastantes han desaparecido, salvo que han quedado unos que otros que son los fuertes. Que como bien ponían, cada uno quiere tener su verdad, pero la verdad no se impone, la verdad se gana, la verdad no se cobra, ¿va? Solamente. Gracias, Juan. ¿Algún otro comentario allá de lado de ustedes? Sí, aquí nos estaba hablando sobre que al principio se había mencionado una parte donde decía vosotros sois la luz del mundo. Entonces ahí yo considero que hay una responsabilidad, porque cuando se estaba dirigiendo hacia sus apóstoles Jesús, es como que les estuviera dando la tarea que tenían que empezar para estar difundiendo las enseñanzas que iban aprendiendo con él. Solamente sería eso. Gracias, Pepucho. Y efectivamente
es una gran responsabilidad la que tenemos todos nosotros y que hemos tenido durante siglos. Desde que comenzamos a escuchar el Evangelio hace un poco más de 2000 años, tenemos una gran responsabilidad en nuestros hombros, porque hemos escuchado una y otra vez casi que las mismas, vamos a ver, serían los mismos mandamientos, las mismas enseñanzas de parte de nuestro Maestro Jesús de Nazaret, pero siempre hemos pensado que es algo religioso, y la verdad de religioso pensamos que no nos corresponde a nosotros, que eso es de una casta sacerdotal, de una iglesia, y que nosotros cumplimos únicamente al acudir un día a la semana. Acudiendo un día a la semana al culto de cualquier religión que nosotros profesemos, hemos pensado y creído que con eso estamos agradando a Dios. Y por otro lado también, pensando que si de alguna u otra manera nosotros tenemos algo de bienes, ¿verdad? Y nosotros lo llevamos a la iglesia, entonces también estamos cumpliendo con nuestro Padre Celestial, con Dios, y estamos también de una u otra manera también pagándole a Él por la buena suerte que hemos tenido en la vida, o que tenemos, o que queremos tener. Entonces han sido varias las razones por las cuales nosotros hemos actuado y no hemos actuado también durante varias vidas y varias existencias. Ha habido llamado y otras veces también no hemos comprendido porque también lo han hecho en otro idioma. Recordemos que también antes era en latín, cuando se daban las enseñanzas. Entonces, si mucha gente no sabía leer ni escribir, menos sabía entender el latín. Entonces, y pasábamos esa existencia sin mayor progreso, ¿verdad? Salvo el progreso que, bueno, obviamente podríamos tener también nuestras propias conciencias a través de las experiencias vividas por el dolor, ¿verdad? Y también otras veces por el amor, pero generalmente ha sido más por el dolor. Porque por el dolor, recordemos que tenemos dos grandes maestros, ¿verdad? Como lo es el dolor y el amor. A través del amor hemos aprendido, pero generalmente aprendemos mucho más rápido a través del dolor. Ese dolor que nos hace nosotros reflexionar, nos lleva algunas veces a postrarnos en una cama, y si no tenemos otra cosa que hacer, de repente nos cae un libro, y ese libro casualmente, entre comillas, va a ser el que nos va a producir una reflexión en nuestras vidas y nos hace meditar realmente si los pasos que estamos llevando hasta este momento o hasta ese momento han sido los correctos, y los pasos que nos hace falta todavía dar en la vida, dependiendo en qué fase de nuestra vida nos encontremos, ¿verdad? Si nos encontramos en la niñez, en la adolescencia, si somos adultos o somos adultos mayores. Entonces, dependiendo en qué fase nos encontramos y cómo han sido nuestras reflexiones, pues de esa manera muchas veces el dolor nos hace rectificar rutas, caminos en las cuales hemos caminado, y otras veces nos convence de que lo que realmente hemos realizado ha sido positivo. Ya escuchábamos nosotros en la lectura que decía que la verdadera religión, ¿verdad?, es hacer el bien, independientemente de cómo nosotros nos vamos a autodenominar: mormones, evangélicos, protestantes, católicos, mahometanos. Si hacemos el bien, estamos cumpliendo prácticamente con las enseñanzas de nuestro Maestro Jesús de Nazaret. Porque ahí nos dice también que no vienen a crear una religión, ¿verdad? Porque la religión, como se entiende de la doctrina espírita, es un religar con nuestro Padre Celestial. No es una casta sacerdotal, no es una organización en la cual uno u otro tiene más poder que otro. Aunque lamentablemente se ha confundido también muchas organizaciones espíritas en las cuales hay luchas de poder, sin entender que lo que se pretende es la caridad
es decir, el servicio al prójimo. Ya nuestro Maestro Jesús de Nazaret dio el ejemplo precisamente en esta semana que ya se va acercando, cuando nos dijo: quien quiera ser el mayor entre vosotros debe servir a los demás. Y recordemos que él fue el primero en lavar los pies de los apóstoles, como diciendo: miren, yo, el que pudiese tener más poder, soy el primer servidor entre vosotros. Esas son las enseñanzas que nos ha dejado él. Pero lamentablemente nosotros no queremos comprender y nos llenamos de orgullo, nos llenamos de vanidad y queremos ejercer también poder, porque en otras encarnaciones y en otras vidas también hemos ejercido poder en otras religiones y pensamos que en la doctrina espírita también vamos a hacer lo mismo. Y por eso vemos también, y recordemos que como el hábito no hace al monje, entonces caemos en los mismos errores en los cuales estuvimos en otras vidas, tratando de ejercer poder, tratando de enaltecer nuestro propio ego, no entendiendo que lo que se espera de nosotros es que seamos simples y sencillos como nuestro Maestro Jesús de Nazaret. Eso es lo más importante. No es tan complicado, no es tan complejo, pero es muy difícil, por lo mismo que ahora les estoy comentando, porque el ser humano se niega a perdonar. Como nos decía nuestro Maestro Jesús de Nazaret: no, yo no voy a perdonar. Tal vez a esta persona sí, pero a la otra no la voy a perdonar. Ahí estamos nosotros cayendo en la casuística. Y recordemos que el mandamiento es en general. No podemos nosotros decir: a este sí lo vamos a perdonar y a ella no lo vamos a perdonar. No, es en general. Y el amor es en general como vamos a hacerlo. La fraternidad es en general como tenemos que utilizarlo, independientemente de cuál sea nuestro pensar o nuestro ideal religioso, político, filosófico, ¿verdad? Afortunadamente estamos viviendo en una era, entre comillas, donde se acepta un poco más que pensemos diferente. Sin embargo, cuando nosotros pensamos diferente, ya algunos sectores de la sociedad que no están muy evolucionados todavía, ya no nos hablan, ya prefieren alejarse de nosotros, ya somos como decían, como una peste, ¿eh? Como se decía en la antigüedad, ¿verdad? No nos acerquemos a fulano o sultana tal, porque de repente nos vamos a contaminar. Y ese es el pensamiento que lamentablemente tienen todavía algunos hermanos, ¿verdad? Y eso que estamos en pleno siglo XXI. Imaginémonos 1000 años atrás cómo era ese pensamiento, ¿verdad? Afortunadamente, como nos dice la lectura, vinieron muchos hermanos como Galileo Galilei, varios científicos, e incluso que nos vinieron como el naturalista, que también nos habla de que él también nos enseñó el mundo de lo infinitamente pequeño, de lo microscópico, porque antes de eso no teníamos, por ejemplo, en esta humanidad no teníamos ni idea de la vida que existía también microscópicamente, de toda esa complejidad. Ahora sí, y eso, mis queridos hermanos, nos hace aún amar más a Dios, porque entendemos que es enorme su grandeza, y también así su amor, y las leyes que rigen el mismo universo que ha creado Él. Solamente, ¿algún otro comentario que deseen hacer? ¿No? Bueno, entonces, sigamos entonces con la lectura. El espiritismo no es la anarquía, no es el desorden, no es el monstruo que puede espantar a las personas honestas, porque la religión, comprendida en los mandamientos de la ley de Cristo, es la que nos sirve de base, y el que ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, está en el camino de progresar, y por lo tanto el verdadero espiritista no puede ser un ente despreciable de la sociedad. Nosotros en el infinito es donde encontramos de relieve a Dios y el alma. ¿Qué fenómeno más palpitante que el universo moviéndose con arreglo a un plan armónico y admirablemente combinado? ¿Qué revelación más elocuente que la naturaleza misma, donde testimonio de la inteligencia, de su regulador, desde el mineral hasta el hombre, del grano de arena hasta las enormes masas siderales?
Ahí encontrará el sabio abundancia de hechos, y el creyente y el hombre de corazón hallará belleza de sobra en su inmenso libro. Evangelio viviente siempre y siempre nuevo, de que aguarda la verdadera revelación de Dios, sin riesgo de verse adulterado por la mano sacrílega del hombre. Encontramos a Dios en la naturaleza y adoramos su inmenso poder en la hoja seca que arrasa el viento y en las franjas de púrpura que cubren el horizonte bajo el ardiente sol de los trópicos. Admiramos su grandeza en la humilde amapola de los prados y en los mundos que giran en el espacio, en la gota de rocío que cual preciosa perla engalana las hojas del lirio, y en el océano embravecido cuando combaten y se despedazan sus rugientes olas. En todas partes vemos a Dios derramando torrentes y raudales de vida. El amor a Dios es el primero de todos los amores, y el fluido de ese gran espíritu es el alma de los mundos. No hay ningún dogma religioso que pueda rivalizar con el de la creación. Dios en su obra y su obra en él. En la eternidad está en su ayer, en la eternidad su presente y en la eternidad su futuro. Cuán grande es Dios y cuánto se eleva el pensamiento pensando en él. El lenguaje humano no tiene frases bastante elocuentes para describir el sentimiento de adoración que se apodera del alma pensadora, cuando en la noche silenciosa contempla la bóveda estrellada y adivina aquellos lejanos astros, millones de familias humanas que más adelantadas que nosotros comprenderán mejor a Dios que los pigmeos que habitamos en la tierra, que hemos vivido siglos y siglos, y al preguntarnos qué hemos hecho en tanto tiempo, ¿qué podemos contestar? Que hemos creado dioses a nuestro antojo, que el ingenio del mal y el genio del bien le rendimos ayer culto en las pagodas de la India y hoy en las góticas catedrales de la vieja Europa. En sus cátedras sagradas decimos que Dios condena a sus hijos rebeldes con una eternidad de horribles tormentos, y aún nos vanagloriamos de vivir en un país civilizado. Gracias al tiempo que empuja a los hombres, algunos sienten la noble aspiración del progreso, y hoy la humanidad científica no afecta a los absurdos religiosos, convencida de que la razón no ha sido nunca el patrimonio de los dogmas. Mas no por eso pretendamos derribar lo que existe. Seguirá mientras haya quien los necesite. Los espiritistas verdaderos, los que creemos en el progreso del espíritu, los que aceptamos la pluralidad de mundos habitados y la pluralidad de existencias del alma, estamos completamente convencidos que somos aún los infusores de la creación, o sea, el hombre en su estado embrionario, porque al tener más lucidez nuestro espíritu, habría más ternura en nuestro corazón, y no estaríamos obligados a vivir en un mundo donde aún se paga a un hombre para que éste a sangre fría mate a sus semejantes. Nos creemos muy pequeños cuando habitamos en un planeta tan inferior que aún no se ha borrado de su código en algunas naciones la pena de muerte. No nos creemos sabios los espiritistas, únicamente estamos muy agradecidos a la providencia, porque hemos visto un rayo de luz y alentados por su reflejo divino, tratamos de hacernos buenos antes que sabios, porque sabemos que Dios da a cada uno según sus obras. No hacer mal a alguno y solo pensando en Dios, ¿es meritorio a sus ojos? No, porque si no hacen mal, tampoco hacen bien, y son inútiles, y dejan de hacer bien, ya es un mal. Dios quiere que se piense en Él, pero no solo que se piense en Él, porque ha señalado al hombre deberes que cumplir en la tierra. El que se consume en la meditación y en la contemplación, nada meritorio hace, porque su vida es completamente personal e inútil a la humanidad, y se le pediría cuentas del bien que no haya hecho. ¿El celibato voluntario es un estado de perfección? No. Y los que viven así es por egoísmo, se degradan. Las privaciones voluntarias con la mira de una expiación tienen mérito ante Dios. Haced bien a los otros y tendréis más méritos. ¿Hay privaciones voluntarias que son meritorias? Sí, la privación de los goces inútiles, porque desprenden al hombre de la materia y eleva su alma. Lo meritorio es resistir la tentación que solicita los excesos o al goce de las cosas inútiles, disminuir lo necesario para dar a los que no tienen bastante. Si la privación no es más que un vano simulacro, es una irrisión. La vida de mortificaciones ascéticas ha sido practicada desde la antigüedad y en diferentes pueblos. ¿Es meritorio bajo algún concepto? Preguntad a quien aprovecha y tendréis la contestación. Si no aprovecha más que al que la practica le impide hacer el bien, es egoísmo, cualquiera que sea su pretexto. La verdadera mortificación, según la caridad cristiana,
consiste en privarse y en trabajar por los otros. Si los sufrimientos de este mundo nos elevan según el modo como se soportan, nos elevamos por lo que voluntariamente nos creamos. Los únicos que elevan son los naturales. Los voluntarios para nada sirven cuando ningún bien reporta a los otros. ¿Creéis que los que cortan su vida con rigores sobrehumanos, como los bonzos, los faquires y cientos de fanáticos de muchas sectas, adelantan su camino? ¿Por qué no trabajan mejor en bien de sus semejantes? Que vistan al indigente, que consuelen al que llora, que trabajen para el enfermo, que sufran privaciones para aliviar a los desgraciados, y entonces su vida será útil y agradable a Dios. Cuando en los sufrimientos voluntarios que se experimentan no se mira más que a sí mismo, es egoísmo. Cuando se sufre por los otros es caridad. Estos son los preceptos de Cristo. Se debe procurar preservarse de los que prevén o amenazan. El instinto de conservación ha sido dado a todos los seres contra los peligros y sufrimientos. Castigad vuestro espíritu y vuestro cuerpo, mortificad vuestro orgullo, ahogad vuestro egoísmo, semejante a una serpiente que os roe el corazón, y haréis más por vuestro adelanto que no con rigores que ya no son de este siglo. En la balanza del espiritismo se pesa fielmente el mal que ha hecho, el bien que no se hizo y todas las tristes consecuencias del vicio desenfrenado en sus múltiples pasiones. ¿Cómo puede ayudar el espiritismo al progreso? Destruyendo el materialismo, que es una de las plagas de la humanidad, y hacer ver a los hombres donde está su verdadero interés. No estando el porvenir velado por la duda, el hombre comprenderá mejor que puede asegurarlo por medio del presente. Destruyendo los propicios de sectas, enseñará a los hombres la solidaridad para unirnos como hermanos. Muchas gracias, Padre. ¿Algún comentario, hermanos? Sí, yo quiero comentar. Había una parte que decía que la razón no es el patrimonio de los dogmas. Y considero yo que nos están diciendo claramente que tenemos que ponerlo todo bajo el tamiz de la lógica y la razón. Porque tenemos que tener fe, y la fe la debemos tener porque sabemos qué es lo que estamos aprendiendo. Tenemos que saber el porqué de las cosas. En el caso de los dogmas, solo es creer ciegamente. Y aparte de esto, quería comentar otra parte donde se había mencionado que el celibato voluntario no es ninguna virtud, sino que es egoísmo. Entonces quería pedirte a vos si nos puedes hacer el favor de ilustrarnos más sobre esto del celibato. Ok, solo vamos a esperar que pase un poquito un helicóptero que está por acá. Muchas gracias. Ya nos andan siguiendo. Sí, cabal, los helicópteros. Gracias, Sergucho. Efectivamente, acerca de lo que estamos nosotros escuchando y viendo aquí también en la literatura, hemos visto nosotros cómo muchas veces se ensucia, ¿verdad? O se tiende a ver mal algo que es completamente natural, como es la actividad sexual. Se ha visto así desde hace muchísimo tiempo, se ha visto mal como una actividad pecaminosa. Desde, recordemos, los tiempos de la figura, de la fábula, como nos dice aquí en la lectura de Adán y Eva, ¿verdad? Cuando le da la manzana Eva a Adán, y entonces se comete el pecado. Entonces es una cuestión figurativa, y a raíz de ahí se ha visto la actividad sexual como una actividad sucia, como una actividad que no es propia del ser humano, ¿verdad? Entonces se ha visto también, como dice aquí la lectura, el celibato como una virtud, ¿verdad? Lo cual no es así. No es así porque depende mucho también cómo es la constitución física de cada uno de nosotros, y también el progreso que ha ido llevando vida tras vida. Entonces hay algunos que efectivamente
pueden manejar, y vamos a hablar así en términos como debe ser, muy bien el deseo sexual. Pueden llevarlo muy bien y entonces están tranquilos, están viviendo una vida de celibato. Imaginemos nosotros, por ejemplo, siendo sacerdotes, imaginemos a los sacerdotes, ¿verdad? Que es un ejemplo de celibato. Y están bien en sus iglesias, están dando sus sermones, porque ya manejaron ese tipo de energías y fuerzas y están canalizando esa energía de tipo sexual a través del bien a sus semejantes. Y es porque han logrado canalizarlo, ¿verdad? Pero no todos han podido hacerlo así. Y, por ejemplo, tenemos también en la historia lamentables ejemplos en los cuales han habido pedófilos que han abusado de niños. Ha habido también, ¿cómo le llaman así? Cuando han tenido que ver con las monjas. Ha habido también nacimientos, ya no le llamémosle ilegales, pero sí en las catacumbas a veces también se ha visto también fetos, ¿verdad? De muchas veces que han abortado lamentablemente las monjas. ¿Por qué? Porque se les ha obligado a ellos a hacer algo contra la naturaleza. Y eso es una represión sexual, que no debiera ser así. Algunas otras organizaciones religiosas, a mi modo de ver, como un muy buen tino, permiten a sus dirigentes llevar la palabra de en el caso de nosotros, por ejemplo, de nuestro Maestro Jesús de Nazaret, y en el caso de otros que han venido a ayudar a la evolución de las humanidades, que puedan tener su propia familia, sus propios hogares. Yo entiendo, por ejemplo, y les voy a compartir una reflexión que yo he tenido con respecto a nuestro Maestro Jesús de Nazaret. ¿Y por qué él no se casó? Porque él tenía una misión que realizar aquí en la tierra y él no hubiese tenido tiempo suficiente como para dedicarle a una esposa y a sus hijos y a su vez estar llevando también el mensaje a muchos lugares. Yo por eso entiendo que él no formó una familia. Y además de que por su nivel espiritual, también ya esas necesidades ya las había manejado, ya las podía manejar perfectamente. Entonces, y dicen también en la literatura que el sexo es uno de los grilletes, de los últimos grilletes que la humanidad actual, en la cual estamos viviendo, va a ser de los que va a quitarse para seguir progresando. Mientras tanto, tenemos que vivir nosotros con una actividad, siento yo, disciplinada en cuanto a una forma mental, ¿verdad? Y sin engañarnos a nosotros, ¿verdad? Porque como nos dice aquí la lectura, ¿por qué vamos a vivir un celibato voluntario cuando nuestro cuerpo y nuestras emociones no nos los están permitiendo? Yo creo que nos estamos engañando. Y es como dicen en algunos libros, es como una depresión que está ahí, está a punto de explotar. Y eso pasa lamentablemente y vemos cómo unas a otras personas lamentablemente son objeto de violaciones, ¿verdad? En ese caso, porque no respetan el libre albedrío de las demás personas, porque por eso sucede. Entonces, depende mucho, siento yo, del progreso que cada uno de nosotros va realizando. Y por otro lado, no es un adelanto ese celibato voluntario, como nos dice aquí la lectura, ¿verdad? No es ningún adelanto, solamente. Muchas gracias por haber compartido. Magdita. Sí, estaba recordando que yo asistí a unas reuniones de los gnósticos y ellos sí toman muy en serio esto del celibato aún en los matrimonios. Y como, mire, eso sí exactamente no me recuerdo, pero como que tienen, ¿cómo le llaman? Ya establecido que si los matrimonios que pueden tener relaciones sexuales, pero es muy poco, porque que no lo deben hacer.
Entonces, ¿cómo le dijera yo? No creo que... Pero es la religión, o pues esa creencia, es la que los está mandando, pero no toda la gente es igual, pues, porque hay personas que ya veo que hasta tienen enfermedades por ¿cómo se llama? Pues como una adicción. Hay personas que están como adictos a eso. Entonces, imagínense que yo pienso que es como una... Depende de cada persona y también en su adelantamiento espiritual, creo yo, para que no estén pensando solo en lo material, ¿no? Pero sí, ¿cómo se llama? Pues ahí sí es la primera vez que oí yo de eso, porque lo explican y dicen que es una energía la más poderosa, y entonces lo que no quieren es estando perdiendo esa energía. Esa es de lo que me recuerdo, Coca. Gracias, Maguita. Y precisamente también hablando de eso, me hizo recordar también otros aspectos. Y les voy a compartir también esas reflexiones que he tenido a lo largo de la vida. Me recuerdo también de un pasaje que decía Esteban, que era, o era Pablo, no, Esteban no era Pablo, él era el apóstol Pablo, que decía en uno de los pasajes, dice, hablando del matrimonio, ¿verdad? Dice que el cuerpo de él le pertenece a ella y el cuerpo de ella le pertenece a él, es decir, que solamente puede disponer el cuerpo de la pareja, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la mujer solamente puede disponer el esposo, y en el caso de la esposa solamente bueno, algo así era la cuestión. Pero vamos al hecho de que muchas veces se impone ese tipo de limitaciones, ¿verdad? Limitaciones cuando las personas no están todavía preparadas para ello. Yo me recuerdo que cuando era pequeño, era adolescente, yo platicaba estos temas con mi papá y le decía, mira, le decía yo también pensando de esa manera, porque había tenido un libro de naturaleza oriental y le decía, ¿qué tantos problemas evitaría uno con ello? ¿No? Entonces me dice, mira, Patojo, me decía él, ¿verdad? En esa época era un poquito menor que yo, un poquito menor, pero me decía, si tú haces eso que están diciendo ahí, por ejemplo, en el caso que nos estaba comentando Magdita, ¿no? En el cual va a haber poca frecuencia sexual, ¿qué va a pasar? Tu esposa te va a dejar y va a buscar a otro que realmente la va a complacer de esa manera. ¿Por qué? Porque lamentablemente no se ha sabido entender precisamente como es tabú. Este es un tema tabú, y esto se lo estoy comentando a ustedes porque somos adultos, ¿verdad? Y entonces, y tiene que comentarse porque las siguientes generaciones tienen que saberlo. Hay también algunos libros espíritas incluso que nos hablan también de las técnicas y que uno tiene que buscar también técnicas en esa naturaleza. Yo les voy a compartir mi experiencia, ¿verdad? Desde ese punto de vista, ¿verdad? A lo largo de la vida, porque yo he sido un poquito curioso y eso me ha llevado a mí a conocer algunas cuestiones y yo me recuerdo que en mis años 20, ¿verdad? Mis años 20, tenía muchos amigos y que se ufanaban de muchas cosas y yo decía, no, eso no puede ser posible. Entonces yo comencé a investigar por mi cuenta y a raíz de eso yo compré muchos libros de sexología y aprendí científicamente acerca de ello, ¿verdad? Entonces decía yo, y después con el tiempo, con los años, me topé con un libro espírita y dije yo, bueno, qué bueno que no estaba equivocado, porque precisamente habla ahí que una de los lamentables errores que existe es que no se busca el conocimiento en cuanto a la sexualidad en pareja para que haya un equilibrio en la misma, ¿verdad?
produciendo que exista un equilibrio de energías, como nos bien dice Magdita, porque hay una protección. Hay una protección desde el plano espiritual, cuando hay fidelidad en la pareja. Si los dos son fieles y se produce una actividad sexual, hay protección del plano espiritual. Si solo uno es fiel, hay protección del plano espiritual. Pero si los dos son infieles, entonces es cuando entran las entidades espirituales a absorber y vampirizar, lamentablemente, esa energía que se está hablando Magdita, porque efectivamente se produce esa energía de ese momento. Entonces, lo que quiero decirles a ustedes, ¿verdad? También, ¿verdad? Para que ustedes pasen la voz, ¿verdad? A sus familiares, a sus hijos, o a quien pudiesen hacerlo también, es que uno, cuando ya está en una relación de pareja, ya en matrimonio, tiene que buscar la satisfacción de su pareja en un equilibrio, porque eso es parte del amor, eso es parte de la caridad, eso es parte de la energía de ese kundalini que nos habla Magdita también, ¿verdad? Pero como es un tabú que no se puede hablar abiertamente y que si se ve como una cuestión pecaminosa, como una cuestión sucia, cuando no lo es, sino es algo perfectamente normal, perfectamente natural, ¿verdad? Entonces llevemos ese mensaje también a nuestros conocidos, para que si no conocen, que investiguen, que lean, ¿verdad? Y que no se dejen llevar solamente por chismes, comentarios, sino uno tiene que investigar por su propia cuenta. Yo les decía que se había investigado desde el punto de vista científico la sexología, pero también desde el punto de vista psicológico. También me topé y leí libros de psicología que nos hablaban, como decía Magdita, de las enfermedades que podían darse de ese tipo. Cuando hay demasiado y cuando casi no hay. Y cuando hay una serie de problemas que se dan de esa naturaleza. Pero eso es parte de lo que nos llama a nosotros la propia doctrina espírita, que nos habla de que tenemos que llevar las dos alas, la ala de la inteligencia y la ala de la moralidad. Y la ala de la inteligencia nos ayuda a ser mejor moralmente cuando sabemos nosotros mejor hacer las cosas, ¿verdad? Es como cuando yo les decía en una oportunidad, yo puedo tener todo el deseo de ayudar a una persona que está teniendo un infarto, ¿verdad? Puedo tener el mejor deseo, pero si no tengo el conocimiento, no voy a poder ayudarlo. Si tengo el conocimiento, entonces voy a hacer en ese momento alguna actividad de RCP y voy a salvarle la vida. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? A que uno tiene, y como nos dice la misma literatura, tiene que seguir uno estudiando, siempre ir uno navegando en ese conocimiento para poder uno ser mejor, ¿verdad? Ser mejor y cada vez poder reflexionar, como les decía a ustedes, ¿verdad? No buscar culpables, porque no existe una culpabilidad, sino existe un yo que existió en su momento. Pero conforme vamos nosotros estudiando y vamos nosotros adentrándonos en el conocimiento, entonces vamos cambiando y nos vamos transformando y nos vamos mejorando. Y va siendo una mejor versión de nosotros mismos. Y este tema que nos sacó a colación Pepucho es uno de los temas tabú que casi no se habla, para nada, pero que hay que alzar la voz y hablar para que no se confundan y que no haya tantos problemas en nuestra sociedad en relación del sexo. Solamente. ¿Algún otro comentario que desean hacer? ¿No? Vamos a pedir entonces a nuestra hermana Magdita que nos haga la oración final. Adelante, Magdita. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar reunidos para seguir la lectura de estos libros que nos ayudan a comprender toda la parte espiritual. Por eso le damos gracias a Dios para que sigamos en perseverancia y de ir aprendiendo cada vez que nos sirve para nuestra vida y para compartirlo con los demás. También damos gracias a Dios por este día que nos ha permitido vivir
por todo lo que nos da cada segundo de la vida y le suplicamos sus bendiciones y su mano en sanidad para todos los enfermos que se encuentran en este plano terrenal. Y que bendiga cada país, nuestro país, y a todas las personas que Él sabe y conoce la situación de cada persona. Que su paz y bendición quede con todos nosotros en esta tarde. Amén. Amén. Así sea también. Un feliz fin de semana para todos Gracias. también. Un abrazo a la distancia. Adiós. Adiós. Buenas tardes. Saludos, bendiciones para También, todos. adiós. Adiós, Pepe. Adiós. Lo que es Nuestra Señora de... ¿Montserrat? No, de Monserrate. Sí, pero...